día lo que vamos a hacer es aprender a cómo derivar funciones aplicando el método de la regla de la cadena. Bueno, yo les he colocado acá un par de columnas porque quiero resaltar lo siguiente. Los que están colocados a la izquierda, en realidad hay más, son las reglas principales de la derivación. Como ustedes verán, cuando se trata de una constante, la derivada de una constante sale 0. En el caso de tener una expresión elevada a un exponente, el exponente baja y el exponente de la variable disminuye en 1. En el caso de tener una constante, sabemos que también baja, se multiplica y el exponente de la variable también disminuye en 1. En el caso del logaritmo es la inversa de x. En el caso del seno, su derivada es el coseno. En el caso del coseno, su derivada es menos seno. En el caso del exponencial es e a la x. Y si el exponencial es cualquier otra base que no sea e, es a la x por logaritmo natural de a. Bueno, estas reglas son las reglas básicas. Pero para poder hacer la derivada de expresiones que ya son un poco más complejas, entonces esto ya queda corto. Me explico. Si ustedes quisieran, por ejemplo, derivar esta función, aunque es una función pequeña, en realidad las derivadas que están acá, o estas reglas, ya no nos sirven porque no es este. Si ustedes observan, acá dice seno de 2x y acá dice seno de x. No es lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar otro equivalente. Y por eso tenemos las reglas que están acá a la derecha. Como tú verás, si miras esta columna de azul con esta de azul, son muy parecidas, bien parecidas. Los estoy señalando para que veas que son bastante parecidas. Pero la diferencia está es que mientras que acá hablo de x, acá hablo de u. ¿Y qué cosa es u? Bueno, en realidad u es una función que depende de x. Por eso es que, como hay una cierta dependencia de otra función, va a continuar pues con la cadena, ¿no? Pues en la regla de la cadena. Entonces veamos, si se trata del primero, al parecerse al primero por ser una constante, la derivada de esto también debería ser 0. O sea, acá no hay ningún problema. En el caso del segundo, si queremos hacer la derivada, bajamos la n, debería ser n, colocamos la u, el exponente también disminuye en 1, observa esto y observa esto, son bastante parecidos, pero le vamos a agregar ahora la derivada de esta expresión que es u, puesto que u en realidad depende de una variable x, entonces debe ser por la derivada de u. Si nos vamos a la siguiente, se parecen bastante. Hacemos nuevamente la derivada debería ser a por n por x, a por n por u, perdón, por n a la menos 1, o sea, hasta ahí tú observarás que son muy parecidos, y le tenemos que agregar la derivada de u. Si nos vamos a la siguiente, la derivada de la siguiente debería ser 1 sobre u, como tú verás, hasta ahí se parecen bastante, y habrá que multiplicarlo por la derivada de u. Si nos vamos a la siguiente, que es la del seno, entonces la derivada sería coseno de u. Pero como u depende de la variable, entonces tenemos que volver a derivar por la derivada de u. Para el caso del coseno, su derivada sería menos seno de u. Y como u depende de la variable x, entonces lo vamos a colocar por la derivada de u. En el caso de e a la u, su derivada, la primera parte es muy parecida, es e a la u, como tú verás, hasta ahí es prácticamente igual, y lo vamos a multiplicar por la derivada de u. Y el último, que sería a la u, su derivada debería ser a la u por logaritmo natural de a, hasta ahí es muy parecido, y habrá que multiplicarlo por la derivada de u. En otras palabras, la gran diferencia entre esto y esto es que acá tenemos que continuar derivando en vista de que u todavía depende de una expresión de una variable. Entonces, veamos este ejemplo. Si la pregunta fuera derivar f de x igual seno de 2x, claro, la primera impresión es que de repente se trata de este, pero justamente lo que tenemos que aprender es diferenciarlo. Este no es, porque si tú quisieras aplicar este, que son las básicas, tiene que aparecer seno de x, y ahí no dice seno de x, dice seno de 2x. Por lo tanto, lo que ustedes ven acá como 2x es el que hace el papel de la letra u, o sea, es como este.
Así que si nosotros en este momento nos dedicamos a hacer la derivada y lo vamos a derivar, pues hay que derivar seno de u. Según lo que hemos aprendido acá, la respuesta debe ser coseno de u. Y como en este caso la u es 2x, colocamos 2x. Ya, hasta ahí hemos hecho esto. Pero lo que viene a continuación es la derivada de u. Y como la u es 2x, entonces para nombrarlo y notarlo, lo voy a escribir así. Vamos a derivar ahora esta expresión. Como tú verás, ahí no terminó. Tenemos que continuar todavía. Bueno, entonces la derivada debería ser coseno de 2x. Y ahora tenemos que derivar la parte lila. Esta parte lila tenemos que preguntarnos, ¿se trata de este modelo otra vez o se trata de este modelo? Como tú verás, 2x es de los modelos que están acá. Entonces, por lo tanto, cuando yo haga la derivada del segundo, ahí terminará. La derivada de 2x simplemente será el número 2. Lo voy a pintar de negro para saber que ya lo hemos derivado. Lo voy a escribir así. Entonces, este debería ser 2. Lógicamente, para acomodar mejor la expresión, podríamos concluir al final que la derivada debe ser el 2 va adelante, coseno de 2x. Y esa es la derivada de la expresión que está arriba. Bueno, como ustedes verán, no es que sea complicado, estamos haciendo un ejemplo pequeño todavía, pero lo que quiero que diferencien es el uso de estas fórmulas que están a la derecha con las que están a la izquierda. Veamos un segundo ejemplo. A ver, ¿qué pasaría si la pregunta fuera, vamos a derivar f de x y la expresión es e a la x cuadrado más 2x. Ya, yo quiero derivar eso. Bueno, entonces, de hecho que yo miro esta expresión y de repente yo puedo pensar que se trata de esta expresión. Bueno, son parecidos, pero esta no es. Si fuera esta, yo ya sé que la derivada sale e a la x. Definitivamente es el equivalente, es este que está acá. Entonces, para poder hacer la derivada, creo que se nota de que todo esto es el que hace el papel de la u. Si ese hace el papel de la u, entonces, ¿cómo se hace la derivada? La derivada sería así, derivada igual. Si yo tengo e a la u, su derivada otra vez sale e a la u. O sea, hay que escribir el valor de e, x cuadrado más 2x. Ya, pero eso no termina ahí. Dice que hay que derivar por la derivada, o hay que multiplicar por la derivada de u. En este caso sería x cuadrado más 2 veces x. Ya eso hay que derivarlo. Bueno, entonces esto lo vuelvo a copiar. Acá no le hago nada. Esto debe ser x cuadrado más 2x. Y ahora hay que derivar esto. Y nuevamente viene la pregunta. Si tengo acá una suma, sabemos que esto se puede derivar de manera individual cada uno de ellos. Y la derivada de cada uno de ellos, la derivada de x cuadrado, es este modelo. Y la derivada de 2x es como en el caso anterior, que sabemos que salía 2. Entonces, no hay duda que acá va a terminar ya la derivada. Así que, si hacemos la derivada del primero, la derivada de 2x al cuadrado es 2x. Porque baja el 2 y el exponente disminuye. Y la derivada de 2x es 2. Bueno, finalmente, solamente para darle un orden, para verlo más bonito, esto lo voy a colocar adelante y además voy a factorizar el 2. Entonces, factorizo el 2, me quedará x más 1 para que esta multiplicación me dé este valor, multiplicado por e a la x cuadrado más 2x. Y esa es la segunda derivada que hemos aprendido con la regla de la cadena. Continuemos. La idea es que ustedes puedan ver una variedad de ejercicios. Bueno, veamos un tercer ejercicio. Un tercero y un cuarto ejercicio. Un tercer ejercicio podría ser así. Quiero derivar quién es el seno del coseno de e a la 4x.
Supongamos que fuera ese el caso. Eso es lo que yo quiero hacer. Quiero derivar el seno del coseno de e a la 4x. Quiero cuál es su derivada. Bueno, entonces, lo primero que yo tengo que observar es, si yo empiezo a leer de izquierda a derecha, lo primero que veo es el seno. Entonces, si veo el seno, tiene que ser o este o este. Este no puede ser porque si fuera este tendría que decir seno de x y ahí no dice seno de x. Eso significa que la expresión que está colocada acá, este hace el papel de la letra u. Así que lo que tenemos que hacer es derivar seno de u. Su derivada debería ser derivada del seno, sabemos que es coseno. ¿Coseno de qué? De u. Hay que volver a escribir todo. Es coseno de 4x. Todo esto es la u. Pero no termina ahí. Falta la derivada de u. Entonces escribimos coseno de 4x y a esto le tenemos que calcular otra vez su derivada. Bueno, acá ya no hay nada que hacer. Ahora la parte lila es la que tenemos que resolver. Como habla de coseno, entonces en el caso del coseno tiene que ser o este o este. Coseno de x no es porque ahí no dice coseno de x. Entonces debe ser coseno de u. Así que la derivada debería ser, esto lo vuelvo a copiar, coseno e a la 4x, pero vamos a derivar esto. Para que se entienda qué es lo que vas a hacer, entonces, como no es coseno de x, es coseno de u, ahora la u, en este caso, está representado por lo que estoy pintando de azul. Entonces, ¿quién es la derivada del coseno de u? Según lo que tenemos es menos seno de u. Entonces ponemos un paréntesis, ponemos menos el seno de u. ¿Quién es el seno de u? Es e a la 4x. Ya está. Hasta ahí hemos hecho esto. Ahora falta la derivada de u. Entonces vamos a multiplicarlo, esto a su vez, por la u, que en este caso es e a la 4x derivada. Recuerda que no solamente termina acá, sino que además hay que derivar por la u, por la derivada de u. Hay que multiplicar por la derivada de u. Bueno, sigamos. Esto debería ser, derivada es coseno del coseno de e a la 4x, cerramos y cerramos, por, este debe ser menos el seno e a la 4x, cerramos, y ahora nos falta derivar esta expresión. Bueno, yo miro esto y yo digo, yo tengo acá dos expresiones, puede ser esta o puede ser esta. Esta no es, porque para que sea esta tiene que ser e a la x, y ahí no dice e a la x, es este caso. Así que eso significa que el 4x que tú ves acá es como si fuera la u. Si eso es la u, entonces derivemos. La derivada debe ser e a la u, o sea, e a la 4x. Ya está. Pero no termina. Hay que derivarlo por la u, o sea, hay que multiplicarlo por la derivada de u, que es derivada de 4x. Bueno, por último, lo que nos queda es tratar de ordenarlo para que se vea un poquito mejor. Bueno, si lo ordenamos, bueno, vamos a hacer la multiplicación, la de la última derivada, y luego lo ordenamos. Entonces, la derivada debería ser así. Nuevamente coloco coseno del coseno de 4x por menos seno de a la 4x por e 4x, y acá viene la pregunta. Si esto de acá se parece a los que están en esta columna o esta columna. Bueno, ya sabemos que en el caso de 4x se parecen a los primeros y ahí va a terminar. Por lo tanto, la derivada de 4x es 4. Así que si lo ordenamos, finalmente la respuesta sería así. La derivada sería, bueno, este menos, lo pongo adelante, agarro el número 4, pongo 4, y yo creo que lo que podemos hacer es escribir coseno del coseno de a la 4x, luego vendría seno de a la 4x y finalmente e a la 4x. Bueno, ya eso no se puede reducir, quedará así nada más, y por lo tanto esa es la derivada
de esa expresión. Como ustedes verán, la idea básicamente de la regla de la cadena es que sean conscientes si hay que hacer uso de las fórmulas que están acá a la derecha o si hay que hacer uso de las fórmulas de la izquierda. En realidad estamos usando las dos. Con estas son las que se terminan. Estas son las que me sirven como proceso, o sea, hay que continuar, seguimos hasta lo que indique la expresión. Bueno, hagamos un cuarto ejercicio para que vean de qué se trata. Así que vamos a colocar un cuarto ejemplo para derivar. ¿Quién podría ser? Bueno, a ver, colocamos ejemplo de f de x, lo voy a escribir así. Logaritmo natural, y vamos a escribir acá el seno de x al cubo. A ver, veamos qué es lo que pasa. ¿Cómo sería si yo tuviera que hacer la derivada de esa expresión? Bueno, como les dije hace un rato, empecemos a leer de izquierda a derecha y lo primero que veo es logaritmo. Si veo logaritmo natural, entonces o es este o es este. Ya, este no puede ser porque para que sea este debe ser logaritmo de x y ahí no dice logaritmo de x. Eso significa que lo primero que vemos acá, todo esto hace el papel de u. Así que si nos ponemos a derivar, la derivada debería ser así. ¿Cómo hacemos para derivar? Logaritmo natural de u, su derivada es 1 sobre u. En este caso es el seno de x al cubo. Ya está. O sea, acabamos de hacer esta parte. Pero no debe terminar ahí. Falta por la derivada del seno de x al cubo. O sea, a este que era la u, lo tenemos que derivar. Bueno, sigamos. ¿Quién será entonces la derivada? Mantenemos 1 sobre el seno de x al cubo. Y a la derecha, la derivada de seno de x al cubo tendría que preguntarme, ¿se trata de este o se trata de este? Bueno, este no puede ser porque tendría que decir seno de x y ahí no dice seno de x, dice seno de x al cubo. Es este caso. Si es este caso, entonces todo esto hace el papel de u. ¿Cuál es la derivada del seno de u? Bueno, la derivada del seno de u es coseno de u, o sea, debe ser coseno de x al cubo. Ya, pero eso no termina ahí. Eso hay que derivarlo o hay que multiplicarlo por la derivada de u, que en este caso es x al cubo derivado. Entonces, si ustedes observan, acá tenemos un cociente, pues coseno sobre seno del mismo valor angular. Eso se puede reducir en uno solo. Y coseno sobre seno del mismo ángulo, eso es cotangente, ¿no? Eso es cotangente de x al cubo. Multiplicado. Nos faltaría ahora la derivada de esta expresión. X al cubo, de hecho, que se parece a este modelo, pues entonces ahí va a terminar. Eso significa que su derivada sería 3x cuadrado. Bueno, si lo quieren ordenar para que se pueda ver un poquito mejor, podríamos escribirlo así, pues la derivada sería 3x cuadrado que multiplica la cotangente de x al cubo. Y esa es la derivada de esa expresión. Nuevamente, la idea en el método de la regla de la cadena es saber en qué momento hago uso de las fórmulas que están acá y en qué momento hago uso de las fórmulas que se encuentran acá. Entonces, aparentemente parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado al momento de aplicar alguna de estas propiedades. Un último ejemplo, un quinto ejemplo. A ver. El último podría ser así. ¿Qué pasaría si f de x fuera la expresión que es a la x cuadrado más 4x, ¿ya? Más el valor de a la menos x. Ya, supongamos que fuera así.
y yo tuviera que hacer la derivada de esto. Bueno, yo le he agregado ahora una suma, veamos qué es lo que sucede. Si yo tuviera que hacer la derivada en este caso, habrá que hacerlo por partes. Recuerda que cuando hay sumas y restas se puede hacer las derivadas por partes. Entonces, primero este y luego este. Si voy a derivar el primero, entonces hagamos lo siguiente. Identifico E, se parece a este modelo. Pero si bien es cierto, se parece, este no es porque no dice E a la X, se trata de E a la U. Así que nuestro amigo que está acá hace el papel de la U. Su derivada debería ser E a la U, E a la X cuadrado más 4X por la derivada de U, que sería X cuadrado más 4X derivado. Más este que parece así muy inocente, en realidad también tiene un problema, porque E a la menos X no es este caso, es este caso. Quiere decir entonces que este también sería como la U para el segundo caso, ¿no? Así que la derivada sería E a la U, E a la menos X, por la derivada de U, que sería menos X derivada. Ya. Regresemos otra vez a la primera expresión. Volvemos a copiar lo mismo, X cuadrado más 4X por... Y la derivada de esta expresión, bueno, como acá tenemos una suma, cada uno de ellos se trata de las primeras columnas que están acá a la izquierda, o sea, sabemos que iba a terminar. Así que la derivada de este debería ser 2 veces X para el primero y debería ser 4 para el segundo. Ya ahí terminó. En el caso del segundo, tenemos E a la menos X y habrá que multiplicarlo por esto, ¿no? Ya, la derivada de menos X es simplemente menos 1. Ya sabemos que la derivada de 5X es 5, de 4X es 4, de menos X es pues menos 1. Entonces, si esto ya lo arreglamos, finalmente debería ser así. La derivada sería X cuadrado más 4X. Sugiero colocar paréntesis mejor. Acá podríamos factorizar el 2. No lo he hecho, pero lo voy a hacer ahorita. Y este más por este menos sale menos y queda E a la menos X. Digamos que para hacerlo un poquito más cómodo, esta expresión se puede factorizar el 2, lo voy a colocar adelante. Entonces la derivada sería así, 2 que multiplica a X más 2 por toda la expresión que debe ser E a la X cuadrado más 4X menos el que está a la derecha, pues que es E a la menos X. Y ya está. Y con eso tenemos la derivada de esa expresión.